Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un estudio más de las porciones. Hoy nos toca ver la porción de Lech Lecha, que quiere decir vete por ti, la cual comprende desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 17, versículo 27 del primer libro de la Biblia, es decir, el libro de Bereshit. Como seguramente escuchará en este y algunos otros estudios, este es el cuarto año que estamos dando ya este viaje y hemos intentado ir de una forma organizada para tratar verso a verso las porciones para traer así luz, como decía el apóstol Jacob, a los gentiles que iban entrando en el movimiento, que ellos pudieran estudiar también a Moisés. Y queremos hacerlo, por supuesto, desde la lengua original y con la revelación de Dios. Recordamos entonces, como punto de partida, lo que vimos el año pasado. En el capítulo 12 vimos el desempeño de Abraham en primer lugar cuando Dios le llama a salir como esposo. En segundo lugar, su paso por Betel y la casa de Dios. Su desempeño como esposo tuvo que ver con que él, a donde iba, edificaba la tienda de su esposa, y por eso es que el tema de hoy es tan importante y tiene que ver tanto con los matrimonios y con la ética del patriarca. Y en tercer lugar vimos o veíamos el año pasado que levantó un altar en la cadena montañosa de Moria, que sería un lugar repetitivo tanto porque un día Dios le pediría que sacrificara a su hijo ahí. Jacob también pasaría por allí y un día Dios mismo vendría a la tierra y moriría, daría su vida por nosotros en ese lugar. Vamos a tomar el estudio desde el versículo 10. Yo le invito para que lo lea conmigo. Dice así: hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para deambular, es decir, residir allí, pues el hambre era pesada en la tierra. Y lo primero que queremos exponer es que vemos acá una debilidad en el patriarca, porque compromete un evento espiritual, que es el llamado de Dios a estar en la tierra de Canaán, con un evento temporal, que era el hambre en la tierra. A él esta hambre le pareció que era tan pesada, de hecho es la palabra que la escritura ha usado, el hambre era muy pesada y así hemos querido nosotros traducirlo. Era tan pesada que él, en lugar de consultar a Dios, cosa que acababa de hacer, es decir, él viene de un momento en donde ha consultado a Dios, ha sido fiel a su esposa y ha dejado un testimonio de la casa de Dios. Y ahora se va a apartar de estas tres cosas, y eso es lo que la palabra descender o el verbo descender quiere decir. Este descenso es un descenso espiritual, pero también lo fue moral, también lo fue en muchas formas, y continuaremos a ver cómo el patriarca representa una enseñanza a nosotros de cómo es que cuando uno está cerca de Dios, debes de conectar que inmediatamente van a venir los refinamientos de parte de Dios, porque el hecho de recibir el llamado de Dios para seguirlo, para buscarlo, para ser su hijo, representa que tú tienes que empezar a transitar un camino, el camino menos transitado, en el cual tú vas conectando la forma de Dios de ser, y tu intención debe ser alinearte a Dios.
Y lo que sucede es que se da una situación que él no esperaba, como lo fue el hambre, tan pesada que creo yo era para que él aprendiera esta lección. Sin embargo, vamos a ver cómo es que él reacciona. Pero para entenderlo también queremos citar el Evangelio. Primera de Pedro capítulo 1:6 dice, en esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, dice el versículo. Ya veremos cuál es la forma de ver la parte de la prueba. Verso 7 dice, para que la prueba de la fidelidad de ustedes, y ahí podemos traducir mejor evidencia, para que la evidencia de la fidelidad de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado, es decir, refinado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El oro no es probado por el fuego. No, el oro lo que hace es, cuando es expuesto al fuego, es que se depura. Por lo tanto, las aflicciones y las aparentes expectativas negativas en la vida, o las cosechas, o los problemas, tienen como objetivo ser un refinamiento para nosotros en este camino que hemos emprendido de seguir a Dios. El hambre ha venido para darle, o había venido para darle a Abraham una oportunidad de echar mano del llamado de Dios, de la educación divina, de lo que acababa de hacer. Pues recuerde usted, Abraham ha emprendido un viaje de muchos kilómetros, llega, hace lo que veíamos hace un año, se conecta con Dios, se conecta con su esposa, se conecta con un testimonio de las personas que los rodean, está en Canaán, y ahora, cuando hay un momento difícil, él decide irse. Es que él nunca debió de irse, es que él debió de haber consultado a Dios. Él no entendió, perdón, que Dios lo quería refinar, que Dios lo había puesto en un camino para enseñarle a ser más como Dios, pero para ello hemos de ser refinados. El resto de esta experiencia tiene que ver con el aprendizaje de una forma difícil para Abraham, pero y lo digo porque dice la Biblia que bajó a deambular. Y es que la palabra, el verbo deambular, realmente es estar en un lugar sin un sentido. Y eso fue lo que él fue a hacer a Egipto. Y eso es lo que cualquiera de nosotros va a hacer a Egipto. No tenemos nada que ir a hacer a Egipto. Porque es un lugar a donde Dios no nos llamó a ir. Dios ha sido muy enfático en pedirnos que salgamos de Egipto. Sin embargo, el verbo que está aquí es muy llamativo porque no dice que él fue a residir, dice que él fue a ser un gentil. Y por eso es que hemos traducido la palabra deambular. De cualquier forma, la palabra descender, el verbo descender, que tiene que ver con el título de este tema, nos explica entonces no solo un traslado físico hacia un lugar, sino tiene la connotación espiritual. Abraham estaba en un nivel espiritual de enseñanza, vino una oportunidad para elevarse y estar más refinado, y lo que hizo fue descender. ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos ante la vida? Habría que preguntárnosla, porque Dios es poderoso para suplirnos en medio de un lugar donde hay hambre. Y algo de esto hemos podido comprobar en los últimos años, cuando saliendo de una pandemia hemos visto cómo Dios, a pesar de no poder trabajar, a pesar de no poder producir o llevar la vida normal, Él siempre, siempre proveyó. Ahora, como hay un descenso espiritual, entonces también la ética de Abraham se ve afectada. El resto de la historia tiene esta connotación y la leemos. El capítulo 12, versículo 11 dice, y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, es decir, todavía no había llegado, pero ya su corazón había descendido espiritualmente, ya su mente se había apartado de ese sacrificio que había ofrecido con respecto de Dios, de la palabra de Dios, del llamado de Dios. Y vemos que cuando está por llegar a Egipto, le dice a su esposa, he aquí reconozco que tú eres una mujer bella. Y aquí viene una gran falsedad. No que Sara fuera bella, porque seguramente ha de haber sido muy bella.
Pero la falsedad está en el corazón de Abraham y yo no sé si incluso hay una agenda escondida, por lo que más adelante leemos. Pero la propuesta que le hace a Sara es la siguiente, verso 12. Y puede suceder que al verte, los egipcios digan, es mujer, y me maten a mí, y a ti te conserven la vida. Ahora bien, este versículo ha sido explicado desde el fariseísmo actual como una situación de desconfianza de Egipto. Sí, Egipto era muy malo, por supuesto, por supuesto, Egipto era muy malo. Pero lo que aquí vemos también y evidenciamos, yo quiero que usted evidencie esta mañana, era cómo el patriarca está fallando en su refinamiento. Porque si él piensa que corre un peligro de muerte, ¿por qué no se queda en Canaán? ¿Por qué no sobrellevar el hambre? ¿Es que acaso todos los cananeos descendieron a Egipto o solo él? El registro es que solo él. ¿Cómo es posible que ahora se está poniendo en una posición en donde él piensa que lo van a matar por su esposa? ¿Cómo es que él ahora se pone en una posición de mentira? ¿Cómo es que él se aparta de la educación de Dios? La palabra que conocemos como educación es la palabra, el verbo amán, que es educar, es el verbo que da origen a la palabra emet, que quiere decir verdad, a la palabra emuná, que quiere decir fidelidad, que es lo que lamentablemente en el Evangelio se ha traducido como fe, pero que no es otra cosa que la inmutabilidad, la constancia de Dios de mantenerse firme y fiel en su forma de ser, en lo que prometió independientemente de nosotros. Y es que Dios le había dicho que se fuera a Canaán y que él haría de él una gran nación. Y Dios no iba a faltar a eso. Aquí vemos un problema en Abraham, pero no tanto en su trasladarse, sino en su vida interna. Porque ahora mismo él no solo se va en lugar de consultar a Dios, porque él tenía este acceso a Dios y ahora entiende que lo pueden matar. Y en lugar de volverse, decide entrar a Egipto. Y luego le hace este planteamiento a su esposa. Bereshit, Génesis 12:13 dice, di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa y mi vida sea conservada por causa de ti. Pero yo necesito que usted lea entre líneas. ¿Cómo es posible que aparentemente el padre, como se conoce a Abraham, el padre de la fe, quiera aprovecharse de este evento para sacar provecho? Porque él está diciendo, di una mentira para que me vaya bien. A mí no se me hace solo un efecto del temor. A mí se me hace un efecto de evidenciar lo tramposo que en este momento está el corazón de Abraham, porque él sabía que Dios lo podía proteger. Él sabía que no tenía que descender, pero también sabía que Dios lo podía proteger de lo que ahora iban a vivir ahí. Pero no, él se toma del supuesto mal de los egipcios, que no puedo negar que lo tenían. Se toma ese supuesto mal y dice, ¿sabes qué? Me van a matar. Entonces mejor di que eres mi hermana. Porque si tú dices que eres mi hermana, los vamos a engañar y me va a ir bien. Ahora, él no le dijo, mira, vete a vivir con Faraón o te van a quitar de mí. No, hablemos de que eres mi hermana. El planteamiento está hecho y en los siguientes versos lo confirman. Dice el versículo 14. ¿Cómo? Y aconteció, perdón, que cuando Abraham entró en Egipto y los egipcios vieron que la mujer era bella, verso 15, también la vieron los ministros del faraón y la alabaron ante él. Y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Yo no sé si Abraham contaba con esto, porque ha de haber sido muy sádico si él contaba que se iban a llevar a su esposa, incluso para ser la esposa de faraón. Verso 16. ¿Quién, es decir, faraón, favoreció a Abraham por causa de ella? Este obtuvo, y yo quiero que usted lo lea conmigo, ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. El punto es muy sencillo.
¿Cómo es posible que Abraham, en lugar de confiar en Dios para su sostén, para su enriquecimiento, si estuviera pensando en eso, le sacó provecho a esto desde una mentira? Pareciera ser que Abraham está siendo desleal, pero repito, es parte del aprendizaje de ese deceso y Abraham se equivocó. Y nosotros no tenemos empacho en señalar esto, pero también nosotros nos equivocamos día a día. Nosotros podemos vernos en la... Esta es gente muy espiritual, pero también es gente muy humana, que se ha equivocado, que tiene muchas falencias y no pasa nada si lo decimos. Hemos de admitir esto. Él se está equivocando como un humano, pero estaba aprendiendo. Esto es parte de su aprendizaje para que cuando lleguemos al capítulo 15, Dios le pueda justificar debido a la fidelidad de Dios, teniendo en cuenta las fallas de Abraham. Pero yo quiero hacerme algunas preguntas también. Si usted es una dama, por ejemplo, ¿cómo la habrá pasado Sara sabiendo que ahora va a ser llevada como parte de un objeto a tener relaciones sexuales con el faraón? ¿Qué habrá pasado ahora en la mente de Abraham? Quizás esto le tomó por sorpresa o quizás no. Si no le tomó por sorpresa y estuvo dispuesto a vender a su esposa, es peor todavía. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿no era mejor servir a Dios en lugar de ponerse en esa posición? ¿No hubiera sido mejor consultar a Dios cuando todavía estaban en Canaán y decir, Dios mío, estamos teniendo esta situación, en lugar de arbitrariamente tomar sus cosas, ver no hay comida, ver las cosas con una mentalidad humana nada más, ver lo que se ve nada más, en lugar de hablar con aquel? ¿No Él es el padre de la oración en el sentido de poder presentarse delante del trono? Lo había hecho otras veces y lo hará más veces, pero es que todo es parte de su proceso. Nosotros no escatimamos en señalar que Abraham se equivocó y faltó a Dios primeramente y luego también a su cónyuge. Ahora, ¿cómo respondió Dios? Ese es el punto. Porque en el descenso de Abraham, Dios fácilmente hubiera podido decir, bueno, este está haciendo toda esta... primero no me consultó, descendió donde yo nunca le dije, está mintiendo, está siendo tramposo, que pague el precio de que su esposa sea tomada como concubina por el faraón. A ver si... Pero es que era la mujer que le iba a dar al hijo que Dios le había dicho. Sin embargo, ¿cómo respondió Dios? Dios responde como Dios es, y Dios es fiel. De hecho, en el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 2 o 3 por ahí, literalmente dice, Dios es la fidelidad, Dios es la personificación de la fidelidad, Dios es la personificación de la verdad. Claro, Abraham no ve una consecuencia inmediatamente, la verá después, pero eso no quiere decir que Dios no salga a decirle, mira, aunque, aunque tú hayas faltado, yo no voy a permitir que alguien toque a tu esposa porque por medio de tu esposa te voy a levantar una simiente que va a ser un milagro, que es Isaac. Y yo no puedo permitir, en palabras de Dios, que esto sea puesto en riesgo de ninguna manera. Por eso el versículo 17 enseña. Entonces el Señor afligió, hirió, le he traducido yo, al faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. La palabra aflicción es la palabra nagá y quiere decir un golpe literalmente, por eso es que yo traduje herir. Y luego agrega con grandes plagas, esto es la misma palabra, quiere decir grandes golpes. Ahora, cuando se usa la palabra nagá, esta también se usó en función de la tzaraat, que es una afección cutánea que han traducido como lepra, que inhabilitaba a las personas en función de la relación con Dios. Haciendo una asociación, los comentaristas han dicho que esta naga es un golpe entonces cutáneo en la piel. Dado que el pecado era sexual, probablemente lo que los egipcios empezaron a vivir
y ellos lo supieron. Como consecuencia de esto, fue una enfermedad venérea bastante difícil de soportar. También se menciona que fue la familia de Faraón, que es una familia, que es casa. Ha hecho, este versículo tradujo familia, yo también le he colocado casa porque la palabra casa en la escritura no solamente se refiere al edificio, sino, por ejemplo, cuando se hablaba de la casa de Faraón, la referencia es a la organización egipcia como tal. Casa en este sentido es una organización, es un cuerpo de personas. Por eso hemos dicho que cuando se habla de la casa de Jacob, se habla de todas las personas vinculadas a Jacob. La casa de Israel son la gente asociada a Israel. Esto quiere o significaría que los varones asociados a Faraón empezaron a padecer, incluso ellos, porque Dios estaba golpeando, Dios estaba hiriendo físicamente en sus cuerpos para que hubiera una conciencia de que algo no estaba bien. Y esto nos dice que Dios es capaz de golpear aún a la persona más poderosa del mundo y hacerlo volver en sí. Nosotros no podemos cambiar a nadie, nosotros no podemos, nuestro papel es enseñar la escritura, es enseñar la verdad, pero nosotros no podemos cambiar a nadie. Sin embargo, Dios sí que lo puede. El que se revela, el que cambia corazones, el único que circuncida el corazón es Dios. Y por eso es que vemos la intervención de Dios, porque, como lo he mencionado antes, Dios se iba a mantener fiel. Sigamos leyendo, porque la historia está muy interesante. Y luego dice, y el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Otra posible traducción podría ser, ¿por qué no me admitiste? O sea, el faraón le está diciendo, yo te lo hubiera tenido en cuenta, yo te lo hubiera respetado, pero tú ahora vienes con una falta de carácter o una agenda escondida. Y yo repito, ¿cuál sería la motivación de Abraham? Claro, no es solo el temor, es que él puede pensar que le va a sacar ventaja alguna, pero eso no está bien. Esa era la forma de ser de su padre, que había sido un inconstante. Esa era la forma de hacer las cosas cuando él creció allá en Ur de los Caldeos. No, él está evidenciando su humanidad, pero Dios quiere poner la palabra de Dios, la fidelidad de Dios en él. Versículo 19 dice, ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla a mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y la lección está más que clara. No importa, tú has de ser ético, tú has de ser escritural, has de ser justo y vivir dentro de la honestidad que la escritura demanda de ti. Porque incluso Dios puede hacer que el hombre más poderoso de la tierra, que lo hemos mencionado, te respete. Pero si no lo hace, por lo menos serás un testimonio de Dios. Abraham aquí queda como un testimonio de lo contrario. De hecho, ni siquiera aprende su lección porque en el capítulo 18 o 19, uno de esos dos me parece, 19 creo que es, lo volverá a hacer. Claro, y en esta ocasión hasta lo justifica porque si no, ella es mi pariente, es hija de mi papá, pero no es hija de mi mamá. Y la cosa no está bien. Enfilémonos a ver cómo termina la historia. Versículo 20 dice así. Entonces Faraón dio órdenes a sus hombres, a su casa, con respecto de Abraham. Y estos lo enviaron a él con su mujer y con todo lo que tenía. Es decir, Dios, el faraón, perdón, que siempre representará al Satán, incluso al Satán. Dios le dio la orden al faraón y éste respetó los regalos que inicialmente le había dado. Recordará usted que esto lo vimos en el versículo 16. En ese versículo usted puede leer cómo Dios el faraón le entregó demasiados obsequios. Ahora,
¿Por qué esto fue así? Porque podríamos pensar que quizás Dios está recompensando la mentira o el mal manejo de Abraham. Pero es que él vivirá la consecuencia más adelante porque Dios está encargándose de que él aprenda. Y quizás parte de eso tuvo que ver en todo el tiempo que él esperó engendrar un hijo. Pero esto en el estudio de la Biblia y en el entendimiento no es algo que nos debería de preocupar. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué Dios permitió eso? Y la respuesta es porque Dios tiene la capacidad de mantener siempre su promesa, aunque Abraham fuera infiel. Por eso es que en el Evangelio, cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, dice el capítulo 2, versículo 13: si nosotros somos infieles, Él, es decir, Dios, permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y esto es una buena noticia, porque Dios siempre va a demostrar su fidelidad. Y es que aunque tú seas falto de ética, aunque tú desciendas en tu espiritualidad, Dios se va a mantener fiel, especialmente del don más grande. ¿Y cuál es el don más grande? Es la salvación. Dios no te va a sacar del cielo basado en tu desempeño. Dios no te va a sacar de la salvación, decirlo, me corrijo mejor, basado en tu desempeño. No, es que Él va a ser fiel a sus promesas. Aun y cuando Abraham estuvo operando desde el temor o desde el timar, Dios se mantuvo fiel. Claro, no quiere decir que Abraham no va a haber una corrección, eso es claro, porque está escrito en el Evangelio, Dios como un padre al que ama, corrige. Pero Dios lo que quiere evidenciar, y lo que quiero evidenciar yo más en esta lección, es que cuando alguien falla y desciende, cuando un hijo de Dios, alguien, un escogido, alguien a que Dios ha llamado, falla y desciende espiritualmente, Dios se va a mantener fiel en cuanto a sus promesas, especialmente a la promesa de la redención, a la promesa de la salvación. Pero también se mantendrá fiel para restaurar a la persona. Y por eso es que yo termino con esa nota. Dios como Padre al que ama, corrige. ¿Y por qué lo sé yo? Porque el versículo 1 del siguiente capítulo dice, Abraham subió, ascendió de Egipto. Por favor, note usted que descendió a Egipto cuando iba para allá, pero ahora que viene de regreso tiene una ascensión hacia el Negev. Él con su mujer y con todo lo que tenía, es decir, las cosas que llevaban, y Lot iba con él. Por lo tanto, y si ha estado poniendo atención al estudio, se va a dar cuenta que la palabra ascender, de igual forma como la palabra descender tiene una connotación espiritual, esta también. Y aquí lo que vemos es una restauración de Abraham desde la fidelidad de Dios. Se da una conexión espiritual. Dios está refinando a Abraham. Abraham no pasó ese refinamiento, no lo hizo bien, pero ahora es momento de ascender, ahora es momento de restaurar, ahora es momento de hacer la corrección, de que Abraham se restaure, porque él asciende ¿desde dónde? Desde Egipto. ¿Y qué quiere decir Egipto? Egipto quiere decir estrechez. Bueno, de hecho está en plural, estrecheces. Y ahora él viene por el camino de donde él había partido. Y lo primero es que él, dice el versículo, arregla las cosas con su mujer. Él ascendió con su mujer. Luego él ascendió con todo lo que tenía que decir que también estuvo en paz con las cosas que había adquirido. Pero luego se menciona hasta su sobrino, es decir, en función de hacer lo correcto y dar un testimonio. Seguramente él tuvo que hablar con su sobrino, tener una conversación y decir, mira, yo me equivoqué, no debí haber hecho esto, Dios nos sacó bien, pero de todas maneras no lo hice bien, admitirlo. Y eso promueve que él ascienda, porque si usted ve, se dice que ascendió hacia el Negev. Y el Negev puede interpretarse de dos maneras. Implica el sur de la tierra de Israel, por supuesto, cualquier lugar, o, en otro sentido, un lugar específico que se conoce como el Negev. Así que él no va a Moriah, no va a Betel, sino que él
lo que hace es elevarse y regresar a la restauración con Dios. Esta pequeña palabra no nos habla solamente de subir de posición, nos habla de restaurar, nos habla de enmendar, nos habla de restituir, en fin, regresar al estado ideal de todas las cosas, es decir, a la fidelidad de Dios. Y Abraham lo tuvo que conectar, tuvo que enfrentarlo con su esposa, tuvo que enfrentarlo con sus bienes, tuvo que enfrentarlo con su sobrino. Y yo quería que usted conectara eso. Vamos a dejar la instrucción hasta acá. Espero que esto le esté edificando a usted. Espero que también usted conecte que no tenemos que descender. Mantengámonos en la ascensión, mantengámonos en el nivel espiritual de aprender por medio de la palabra de Dios y no que descendamos de este nivel espiritual teniendo una falla en nuestro carácter, no entendiendo que las situaciones y las circunstancias que nos rodean son oportunidades para refinarnos a nosotros mismos y que por esto nos podamos poner nosotros mismos en grandes aprietos como hizo Abraham. Gracias por sintonizarnos, que esté muy bien, que Dios lo bendiga, nos vemos la próxima semana, hasta pronto.